Hola, bendecidos con toda bendición de lo alto. Soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza del día de hoy. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todo los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Estamos estudiando acerca de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ya vimos lo que significa ser imagen de Dios. Y una de las razones por las cuales Dios nos creó fue para que expresáramos esa imagen de Él, para que expresáramos esa semejanza de Él. Vimos que cuando Dios habla de imagen, no se refiere al físico ni a la apariencia externa, sino que tiene que ver en parecerse a Dios, en la actitud de Dios, en el carácter de Dios, los valores de Dios. Usted y yo fuimos creados para vivir y actuar como Dios es. Efesios capítulo 5, verso 1 nos dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. O sea, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben de tratar de ser como es Él. Vamos a imitar a Dios. Fuimos creados para expresar su imagen. Tenemos la misma esencia de nuestro Creador. Y Génesis 1:26 nos dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen, pero también dijo a nuestra semejanza. Hoy vamos a ver acerca de que fuimos creados a semejanza de Dios. Cuando Dios habla de semejanza, significa operar como Él. O sea, semejanza lo que significa es funcionar como, pensar igual, operar igual. Y Dios nos creó para operar como Él lo hace. Dios nos creó a su semejanza para que funcionemos como Él lo hace. ¿Cómo opera Dios? Vamos a ver cómo es que trabaja Dios. Dios opera por fe. Muchos piensan que Dios no opera por fe. Yo creo que sí, Dios opera por fe. Primero vamos a ver qué es fe para entender cómo opera Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:1 que ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Número 1, ¿cómo opera la fe? Vamos a ver por parte qué es la fe. Número 1, la fe es en el ahora. La fe siempre tiene que ver con ahora. Por eso te dice, ahora bien la fe es. Ahora la fe es. La fe no es en el pasado, ni la fe tampoco es futura. La fe no es esperanza. Muchas personas confunden la fe con esperanza, pero la fe no es esperanza. La esperanza es para un futuro. La fe siempre tiene que ver con el ahora. Dios vive en un eterno presente. Número 2, la fe es la garantía de lo que se espera. En otras palabras, es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar en la expectativa porque sabemos que va a llegar. Y tercero, la fe es la certeza, convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. O sea, que fe es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Basado en estas tres cosas, la fe es en el ahora, es estar totalmente seguros de que vas a recibir, es estar totalmente convencido de que algo existe aunque no se vea. Basado en esas tres cosas, ¿es o no un Dios que opera por fe? Pues sí, lo demostró desde Génesis capítulo 1. Así trabaja Dios. Lo que pasa es que muchas personas no saben lo que es fe. Fe no es adivinar, fe no es dar un salto en medio de la nada, fe no es sentarse a esperar
¿verdad?, a que las cosas sucedan porque sí. La fe no se basa en el creer solamente, sino que tiene que ver con creer y actuar. La fe actúa en lo que cree. Fe es saber algo con certeza. Fe es caminar en la luz de la palabra de Dios, en la revelación de la palabra de Dios. Si Dios es nuestra fuente de fe, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces Dios es un Dios que opera en fe. Dios opera en fe. Y Dios nos hizo, nos diseñó para que nosotros operáramos igual, para que trabajemos igual, por fe. Tenemos que funcionar y actuar en fe. Si no lo hacemos, no podemos cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra y mucho menos desarrollar el potencial que hay en nosotros. Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que tenemos que entender la fe. Tenemos que entender cómo opera Dios porque fuimos creados a semejanza de Él. Tenemos que operar, trabajar, funcionar, pensar como Él lo hace. En Cristo todos somos justos, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Todos somos justos porque hemos sido aprobados, no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Somos justos ahora. Entonces, más el justo por la fe vivirá. Ya somos justos. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y hay gente que se cree que vivir por fe es sentarse en una hamaca y no trabajar. Y esperar a que lo mantengan. Y decir, es que yo vivo por fe. Es que vive por vagancia, es lo que vive. ¿Sabes? Vagancia es lo que tiene esa persona. Eso no es vivir por fe. No es sentarse a esperar y a que me lo den todo. No. El justo por la fe vivirá. Si no estamos funcionando por fe, estamos funcionando mal. Porque fuimos hechos, creados a semejanza de Dios. Es por fe que debemos vivir y es por fe que debemos operar. Y Jesús enseñó cómo trabaja la fe. Mira cómo Jesús enseñó cómo trabaja la fe. Jesús ve de lejos una higuera y se acercó a ella porque tenía hambre. Y cuando llegó, vio que no tenía fruto, solo tenía hojas. Y él le habla a la higuera. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Fue una maldición lo que le habló a la higuera. Y entonces le da la enseñanza de cómo opera la fe, porque uno de ellos le preguntó en Marcos capítulo 11, versos 22 en adelante nos dice, verso 20 en adelante, por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Y Pedro, acercándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Y Jesús le contesta, tengan fe en Dios. Ahora, esta frase, tengan fe en Dios, algunos traducen desde el hebreo, que lo que Jesús dijo fue, tengan la clase de fe de Dios. Tengan la clase de fe de Dios. ¿Y cuál es esa clase de fe de Dios? La que Jesús acaba de enseñar a los discípulos con la higuera. Hablarle a las cosas. Y Jesús lo explica. Les aseguro, en el verso 23, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate y échate en el mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús dijo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Esa es la clase de fe de Dios. Así trabaja la fe. Así opera Dios. La fe habla y actúa. Lo que digas creyendo, lo obtendrá. Ahora, algo bien importante que Jesús explica. Jesús dice, sin abrigar la menor duda.
Ahora, la cosa es que siempre la duda va a venir. La duda siempre va a venir donde ve que están haciendo la fe, la duda va a llegar. Siempre vamos a tener duda, pero Jesús dijo sin abrigar la menor duda. Así que, ¿cómo es abrigar la duda? Es quedándote contemplando ese pensamiento de duda. Y si lo hablas, entonces no recibirás nada. Lo dice en Santiago, capítulo 1, versos 6 y 7. Pero pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como la ola del mar, agitada y llevada de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Ok, Jesús dijo sin abrigar la menor duda, pero la duda va a venir. ¿Cómo no la abrigo? No me quedo contemplándola, no me quedo pensando y mucho menos hablarla. No, yo agarro la palabra y busco versos que me sustenten eso que yo estoy creyendo por fe y me lleno de esa palabra que me está sustentando mi fe y la duda se va. La duda se va. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Si dudamos, entonces nuestra lealtad está dividida, es inestable. Y la persona que duda no sabe lo que quiere. Por lo tanto, no debe esperar entonces nada del Señor. Eso es lo que nos dice en Santiago. Pero cuando nos llenamos de la palabra de Dios, la duda se tiene que ir. Podemos creer que lo imposible puede ser posible. Marcos 9:23 nos dice, para el que cree, todo es posible. O sea, lo imposible se vuelve posible cuando usted opera como Dios. Lo hace, ¿cómo? Con fe. Jesús dijo, Juan 14, 11 al 14, créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dijo Jesús, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, lo vuelve a repetir. Jesús nos dice, ustedes continúan mi obra. Recibirán el mismo poder. ¿Qué poder? El poder que estaba en Jesús era el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Es el mismo que tenemos hoy, el mismo poder. Y harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Y cuando dice cosas mayores, nos está hablando de cantidad. A Jesús, ¿saben? Lo limitaba estar en el cuerpo. Ahora el Espíritu Santo está con todos nosotros que somos cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo creció y sigue creciendo y estamos por todas partes. Aleluya. Fe libera el potencial de hacer cosas mayores. Cierro con este verso que dijo Jesús. Juan 15:7 y aquí está la clave. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La clave para mostrar la semejanza de Dios en nosotros es permanecer en Jesús y que su palabra permanezca en nosotros. Aleluya. Cuando eso sucede, estamos mostrando la semejanza de Dios que hay en nosotros. Él está esperando para darle lo que usted pida, con la condición de que permanezca en Jesús y sus palabras permanezcan en usted. Aleluya. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para tener el carácter, los valores, la actitud de nuestro Señor. Y fuimos creados a semejanza, a operar como Él opera por fe. Nos vemos en una próxima enseñanza. No olvides suscribirte al canal para que no te la pierdas. Seas grandemente bendecido.